Buenas. Se me han acumulado tantas lecturas y tantos vídeos por hacer que al final se me ha solapado el capítulo 21 y 22 de Los perros de Sísifo. Así que he decidido haceros un vídeo conjunto de estos dos capítulos y por lo tanto lo primero que os tengo que decir, que os lo digo siempre, es que voy a hacer spoilers de estos dos capítulos. Si todavía no os lo habéis leído, por favor, ir a Leci, os lo leéis y luego venís y lo comentamos. ¿Cómo continuaba la historia? Ya os acordáis que en el capítulo 20 el hecho es que le habían dicho a Ji-won que él era al que más quería Gung-woo y que posiblemente a él le hiciera caso para darle medicina para el nene que está enfermo y que era el único que podía conseguir convencerlo. El hecho es que Ji-won está dudando de que eso sea así, además empieza a darse cuenta, a rememorar un poco el hecho de por qué se había sentido atraído por Gung-woo, el hecho de que había sido gratitud, empatía, admiración por todo lo que hacía sin darse cuenta en el fondo de todo lo que en el fondo estaba ocurriendo, el hecho de que había causado terror entre el resto de habitantes del pueblo y que funcionaba todo mediante el miedo. Entonces el hecho, dice, se siente mal, se siente sucio porque se había permitido sentir algo por él. O sea, él ya empieza a arrepentirse. El hecho es que Gung-woo se despierta y lo ve, que lo ve como parece que esté llorando, que le pasa, porque se encuentra así. Y claro, Ji-won le empieza a decir que en el fondo que sí, que se encuentra mal por lo que él ha hecho y que si está mal lo que había hecho y lo que había dicho, porque decía que lo hacía por el pueblo. Y él le dice, y Ji-won le pide lo de la medicina. Él le dice que no puede hacer excepciones, porque si hace excepciones a la norma, pues luego puede haber un problema. Y claro, Ji-won le dice que cómo puede decir eso, que si no coge la medicina para poder salvar gente, de qué sirve, que le parece una locura todo lo que está haciendo, el hecho de cómo está forzando mediante el miedo a todo el mundo, que está castigando por cualquier cosa, por cualquier pequeña cosa. Y lo encara y le dice: sí, creo que estás haciendo mal, o sea, directamente, creo que estás haciendo muy mal. Y además él, como os digo, se siente avergonzado por haber sentido algo por él, y que le dice que haría cualquier cosa, que quiere salvar al niño y que haría cualquier cosa. Y al final lo curioso, este es el capítulo 21, lo que me resulta curioso es una especie de giro, que Gung lo abraza, después de decirle que sí, que está haciendo mal y encararlo, él le dice que sí, que le va a dar permiso para darle la medicina y que le da las gracias, porque así le puede ayudar a entenderlo, que nadie más se lo había dicho nunca y que gracias a él podía entender que había hecho algo mal. Entonces vemos a Gung emocionado, el profe sale corriendo para decírselo al médico que pueda ayudarlo antes de que se arrepienta. Y mientras tanto, Gung está pensando que el profe sabe distinguir el bien y el mal y no tiene miedo a llevarme la contraria. Y eso parece que, o sea, para él es algo bueno. Entonces, es como si los estuviera poniendo a prueba y todos lo habían hecho mal, por así decirlo, porque habían caído en el miedo que causaba Gung y Ji-won no. O sea, el profesor era diferente. Entonces, para él ya es diferente. Y el final del capítulo 21 es que Gung se está sintiendo muy caliente, dice que cada vez que piensa en el profesor se siente caliente, obviamente se pone así, empieza a agitarse todo, sintiendo que se lo está haciendo a él y que le echa muchísimo de menos. Le ha abierto un maravilloso mundo multicolor a Gung y yo creo que no va a dejar escapar a Ji-won, y eso que él se está arrepintiendo. Y continuamos con el capítulo 22, que vemos el principio es Ji-won que está teniendo una pesadilla en la que sueña que primero está hablando con su padre, tal, de vivencias que tenía con él, hasta que alguien lo mata y en el sueño aparece Gung como si hubiera sido él el que había matado a su padre. Entonces cuando se despierta, el profe se encuentra que está encima de Gung y lo está intentando ahogar. Lo curioso es la cara de Gung, que está con cara primero de entre contento, excitado el hecho de tenerlo encima, parece que le guste, como si no le hiciera nada, y le pregunta que qué pesadilla está teniendo. Y le pregunta directamente que si él ha tenido algo que ver con la muerte de su padre, y cosa que le dice que no. Pero mientras eso ocurre, Gung ha empezado a tocar al profe, a decirle que se encuentra así, le enseña
el misil que tiene de gran alcance, diciéndole que mira cómo se está poniendo, que si le puede ayudar, y le coge la mano al profe y empieza como a forzarlo para que le ayude a frotar al misil. El profe no quiere, le está diciendo que no, que pare, y está, pues eso, este es muy excitado, como medio forzándolo y tal, y le salva la campana que la música de inicio del día va a empezar y el profe le dice que tiene que ir a dar clase a los niños, y además los niños se oyen desde fuera. Salvado por la campana porque él le quería decir que no, y cualquiera intenta quitarse de encima al gigante. El hecho es que aparecen los nenes le preguntan que qué estaba haciendo Woo-won ahí dentro, él dice que habían tenido una cita y tal, y le dicen que el otro nene ya se encuentra mejor gracias a la medicina y que ahora les está cuidando una señora porque el papá ya no está y que no saben que dónde estaba el papá del nene que estaba enfermo. Y Woo-won, con una sonrisa en la boca, como si no hubiera pasado nada, les dice directamente que se ha ido de viaje. Les miente a la cara con una sonrisa. Y Ji-wook se siente cada vez peor. Se siente muy mal de ver cómo puede tener esa desfachatez de mentirlo. Entonces, lo que está pensando todo el rato es que él empieza a notar que parece que todos los habitantes del pueblo fingen para estar bien. O sea, imaginaros, en el fondo es como una olla a presión. Está todo el mundo aguantando fingir estar bien, y eso más lejos de la realidad, para poder seguir con su vida. Entonces Ji-wook ya empieza a doler la cabeza, se empieza a sentir mal, le empieza a preguntar, es cuando le pregunta lo de si ha matado al padre, le dice que no, y Ji-wook empieza a pensar que él está perdiendo cosas de la memoria, no sabe muy bien qué pasa, entiende que pasa algo raro con los habitantes, pasa algo raro con su memoria, pasa algo, y le pregunta a Woo-won si se podría volver a casa porque quiere averiguar la verdad, y así se acaba. Lo primero, dudo mucho que el gigante le deje irse, porque yo creo que se ha encariñado, ve que es algo diferente, es como si fuera un niño, no sé más cómo va a ser el asunto, pero no creo que le deje irse. Y hay algo raro con el hecho de la pérdida de la memoria, el hecho de que todos hayan perdido a familiares antes de llegar allí, y además por la mano de Woo-won, y el hecho de que el profe no lo haya perdido por la mano del gigante. También el profe estaba empezando a pensar que sí que ha sido él. ¿Vosotros creéis que fue él el que mató al padre? ¿O qué creéis que pasó? Yo, lo primero, no creo que le deje irse, cosa que Ji-won va a intentar escaparse. Y fíjate que yo sí que creo que ha tenido algo que ver con la muerte del padre. Pero en el momento que el gigante encuentra al profe en el suelo, le han dado un golpe y se supone que les estaban atacando. Entonces no sé muy bien cómo habrá sido la cosa. El siguiente capítulo yo creo que va a ser también bastante interesante y, como os digo, se está volviendo una historia muy dramática y muy seria y tensa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.